Tengan todos pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Aquí comienza El Refugio Corp, Canal 7, por supuesto, y para toda la Argentina. Les cuento algunas cosas del programa de hoy, algunas, y le pido, por supuesto, que se quede hasta el final. Hoy vamos a conocer, por ejemplo, un escritor bastante mediocre, que odia a los correctores. Los odia, pero los odia en serio, en serio. Digo bastante mediocre, aunque no conozco su novela secreta, porque él lo que hace es escribir por encargo. Escribe por encargo, lo que le dan escribe por encargo. Se llama Gutiérrez a secas. Aquí está, lo presentamos. Y el autor de este escritor, o sea, el que creó el personaje, es Vicente Batista. Vicente Batista, hoy hablando de este personaje, ¿no? Un personaje bastante extraño. Yo les voy a contar muchas cosas del personaje. También una gran escritora que usted la conoce hace mucho porque ha estado varias veces en El Refugio, Angélica Goro Discher, y su última novela, Doquier. Les digo, uno lee la novela con mucha pasión, realmente, con el lenguaje de Angélica, ¿no? El lenguaje que conocemos. Ahora, yo descubrí algunas cosas de la novela y las voy a contar en cámara. Descubrí porque es una ciudad incierta. No sabemos exactamente qué ciudad es. Tampoco sabemos en qué época se desarrolla la novela. Bien, hoy vamos a contar algunas de estas cosas y por supuesto vamos a hablar con Angélica Goro Discher, prócer rosarina, sin duda prócer rosarina. Días pasados, pocos días, en el Colón se presentó un homenaje a Piazzolla, un gran homenaje a Astor Piazzolla. Se cumplen años de su muerte, 10 años exactamente. Andrés Casac sabe mucho más que yo de Piazzolla y va a estar en una mesa donde también va a estar una de las autoras de este libro, que es La vida de Astor Piazzolla. Piazzolla, como siempre, provocativo, insólito, genial. María Susana Assi, pero también Horacio Malvicino. Usted sabe que Horacio Malvicino lo amenazaron de muerte en algún momento lejano, o tuvo una amenaza, a lo mejor no era de muerte, por tocar guitarra eléctrica, incluir la guitarra eléctrica en una formación tanguera. ¿Qué tal? Bueno, Horacio Malvicino, Oscar López Ruiz, por supuesto, la autora del programa, mucho teatro, porque hubo un estreno fantástico. Creo que es un buen estreno, ¿no es cierto? Lo va a contar el amigo Federico. ¿Cómo estás, Federico? ¿Cómo estás, Osvaldo? Yo tengo muchas ganas de ver historias de Varieté, me han hablado muy bien, no sé qué vas a decir vos porque no conozco tu opinión, pero me han hablado muy bien de Tito Cosa, ¿no? Sí, yo te la recomiendo, por sobre todo si querés ir a emocionarte, ir a entender qué hemos hecho los argentinos con nuestros más grandes artistas, aquellos que todavía tenemos la posibilidad de verlos sobre el escenario. Historia de Varieté, como vos decís, es un cuento de Roberto Cosa que llega al escenario, que por supuesto tiene como personaje protagónico, como personaje homenajeado a Gogó Andreu, este gran cómico, este gran actor cómico que lamentablemente en los últimos años no hemos podido verlo. De hecho, en el estreno de ayer él lo manifestó y dijo que hacía mucho tiempo que no estaba sobre un escenario y esto verdaderamente es una lástima porque demuestra efectivamente que aún conserva toda su capacidad para llevar al espectador hacia los lugares donde él quiera. Con relación al texto, uno podría decir, es un texto menor dentro de la dramaturgia de Tito Cosa, pero que está muy bien resuelto escénicamente por Salvador Amore, que es el director. Acá estamos escuchando a Gogó cantando, interpretando uno de los temas, un gran homenaje a los artistas y con relación al hambre. Y él dice, hambre nunca pasé, quizás me fue mejor, quizás me fue peor, grandes contratos, pequeños contratos, no importa, pero hambre nunca pasé. Un grandísimo homenaje al teatro de un hombre que ha vivido toda su vida para el teatro y que lamentablemente el teatro no le ha retribuido en los últimos años toda esa entrega que él dio a lo largo de toda su vida. Pero decía que Salvador Amore logra reparar ciertos errores o ciertas carencias estructurales que tiene la propuesta dramática de Cosa y logra trabajarlo desde el punto de vista absolutamente emocional
donde el espectador se va a encontrar con un hombre tierno, querible, pero por sobre todo un gran artista. Y va a tener ganas de aplaudirlo permanentemente en aquellos pequeños pasos de tap que quizás su edad ya no le permita, el gran despliegue técnico o el gran despliegue corporal, pero sí el esfuerzo, sí la entrega. Está muy bien acompañado por Cutuli, que hace otro homenaje a grandes cómicos. Yo diría que el homenaje quizás mejor logrado desde el punto de vista de la interpretación es el que hace a Pepito Marrone, donde permanentemente uno encuentra esos pequeños guiños de esas películas, de esos programas de televisión, de esas obras de teatro, depende de la edad que tenga el espectador, donde va a poder reconocer pequeños gestos que tienen que ver con estos grandes hombres que nos hicieron reír a lo largo de tantos años. Ahora, me llama la atención porque elogias mucho el espectáculo, pero dijiste, no sé si al pasar, que era una obra menor de Tito Cos. ¿Es una obra menor? Es una obra menor desde el punto de vista estructural. Digo, uno podría preguntar dónde está el conflicto, por dónde está pasando efectivamente el centro del texto. El centro del texto es el homenaje, y esto es clarísimo. Y en este sentido lo que ha hecho Cosa es, en alguna medida, utilizar su oficio y su arte para hilvanar estas pequeñas escenas y estas pequeñas rutinas cómicas que tenía Gogó a lo largo de toda su trayectoria y ponerlas al servicio de un espectáculo que sea coherente, con mucha nostalgia, con mucho apego al pasado, muchísimo apego al pasado, pero donde efectivamente hay ciertos elementos que no alcanzan a entrar y a darle una plena coherencia, una plena unidad a este texto. Muy Por bien, eso digo Federico. Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Teatro del Pueblo. Exacto. Gracias. Se estrenó ayer y va viernes, sábados y domingos en el Teatro del Pueblo. Bien, Teatro del Pueblo. Gracias, Federico. Bueno, en instantes, Angélica Gorodicher. Hoy también nuestros columnistas y también Sami y yo. ¿Por qué Milewitz habrá copiado tanto a Woody Allen en una película que no es mala? Pero ¿por qué tan cerca de Woody Allen el personaje que interpreta Darín? Quédese con nosotros, enseguida volvemos. Diseñar una nación, de Leandro de Sagastizábal. Un estudio fundamental para pensar la articulación entre la cultura argentina y su proyecto de nación a partir del análisis de la actividad editorial de fines del siglo XIX. Diseñar una nación, publicó Editorial Norma. Tocar fondo, de José Abadi y Diego Mileo. Con un lenguaje coloquial y confidente, este libro investiga las transformaciones que ha sufrido nuestra clase media en estos últimos tiempos, en que los golpes económicos y los cambios en el sector laboral han producido un efecto devastador sobre sus últimas ilusiones. Calidad garantizada. Confiabilidad terapéutica. Respaldo científico. Precios justos. Pago. Ética al servicio de la salud. Te hablan con vos. Es interactuado. Es interactivo. Yo la verdad que no sinceramente. No, pero digo, Gutiérrez domina el tema. Dolores, ¿no se llama? No, Dolores es la que está enamorada, la que hace, la que se... Doquier, de Angélica Gorodicher, una amiga de la casa. ¿Cómo estás, Angélica? ¿Qué tal, Osvaldo? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, fascinante la novela. ¿Sí? Sí, es fascinante. Bueno, fascinante. me alegro mucho. Bueno, el lenguaje, la historia. ¿Por qué le das tan pocos datos al lector? ¿Cuál es la intención? Quiero que quien lee tenga lugar dentro de la novela. ¿Viste que hay cuadros donde uno se puede meter y hay otros cuadros que te lo dicen todo? Yo nunca lo digo todo porque soy una entusiasta de la ambigüedad. Creo que quien lee tiene que estar dentro de la novela como estuve yo tanto tiempo. Bueno, yo quería saber qué ciudad era,
Ajá. quería saber en qué época transcurría. Ajá. Entonces lo primero que hice fue marcar muchos nombres. Marcaba los nombres y evidentemente Elodia, Don Florencio, en fin, podría ser, pero es difícil. Pero Casiano Salinas Rey ya no. Ya no puede ser. Mira, fíjate esto, Elena María del Santísimo Rosario Ascurra. Bueno, ahí empecé a buscar pistas. Después me diste una gran pista con Pablo VI. Con Pío VI, perdón, Pío VI. Entonces, la enciclopedia murió en 1799, Valence, claro. encarcelado en Valence, lo encarceló Napoleón. Bueno, ahí ya... Ahí ya te fijaste, ya supiste. Ya me ubiqué, ¿no es cierto? Ahora, lo fundamental, que se crea un mundo, se crea un universo. Habla vos de la novela, no En yo. realidad yo no sé qué ciudad es. No es Rosario, que en mis libros ha sido casi siempre No, no es Rosario. Rosario, no es Rosario. No es Rosario. Puede ser, creo, puede ser que sea Buenos Aires. Parece Buenos Aires, sí. la Casa del Bajo, Exacto. ¿no es cierto? El Bajo. De todas maneras es una ciudad del Nuevo Mundo a finales del siglo XVIII, como vos muy bien te diste cuenta. No es una novela histórica, no es historia, es simplemente una novela. ¿Vos sabés lo que se dice de la historia y de la novela? En la historia, todo es mentira, salvo algunas fechas y algunos nombres. En la novela todo es verdad, salvo algunas fechas y algunos nombres. Bueno, eso es esto, es una novela, es pura invención, lo que ha pasado, la gente, el lugar, y incluso también la época, porque debe haber algunos anacronismos por ahí. No me importa, me parece estupendo, los anacronismos son fascinantes. Pero en fin, traté de que todo coincidiera más o menos para que ese personaje, que es el personaje de la novela, hablara como habla, ¿no? Y se fijara en las cosas en que se fija y tuviera ya esas dudas que vienen, bueno, con la enciclopedia, con el iluminismo y demás, y que no creyera ya en nada de lo que se creía. Es muy difícil, ¿no? Cuando uno habla de una novela, yo quiero que usted se quede en el televisor, que no se vaya, entonces necesito hacerlo cómplice de algunas historias de la novela, sobre todo para que después recurra al libro, ¿no? Pero yo siempre digo, hacemos un programa de libros o de cultura, no dejar afuera al que está al otro lado. Entonces yo digo, uno de los momentos que a mí más me apasionó, yo lo tengo bastante marcado al libro, es la muerte de Alarico. Claro, Alarico también es uno de los personajes del libro, aunque el personaje del libro habla de Alarico como lo que fue, como el rey visigodo que murió allá en Cosenza, ¿no? Exactamente. Pero también es un personaje del libro, hay constantes referencias a Alarico. Yo te decía hace un momento, no sé cómo apareció Alarico, pero de repente estaba ahí en la pantalla y yo dije, pero véanlo a este señor que murió hace tanto tiempo y que me viene a aparecer a fines del siglo XVIII. Y habla del cielo, del infierno, de la nada, es decir, se hace planteos filosóficos, y ahí también aparece la época de la novela, que uno diría que son planteos filosóficos de otro tiempo. De otro tiempo, de otro tiempo. Sí. ¿Cómo construís esta imagen casi fantasmal de esta ciudad extraña e imprecisa, pero que para mí es Buenos Aires del año 1799? Sí, puede ser que sea Buenos Aires. Bueno, la ciudad, como los personajes, se me aparecieron, estaban ahí de pronto. No es que yo sea absolutamente neutral con respecto a eso. Son, bueno, pedazos de recuerdos, de sueños, de fantasías, de formación, de lecturas. Todo eso de pronto se hace una sola cosa, una amalgama, y aparece el personaje que me dice lo que dice, y aparece esa ciudad a la que entreveo, y suerte que la entreveo, que no está completa, porque así lo dejo al que lee, o a la que lee, que se meta también en esa ciudad y que la vea a su manera. Probablemente sea Buenos Aires. Es en todo caso una ciudad del Nuevo Mundo a fines del siglo XVIII. Y algo que siempre me impresiona de toda buena literatura, porque en la mala no, pero toda buena literatura, es el carácter universal de las cosas básicas, el amor, el sufrimiento, ¿no? La comida, los placeres. Bien sé, escúcheme usted que está allí, bien sé que hay dolor y sufrimiento, que hay quienes se desgarran día tras día en la miseria moral o física, que en las noches se alzan los gemidos de quienes no alcanzan el sueño porque los atormenta la desesperación. Bueno, y continúa, ¿no es cierto? También, Continúas hablando de mujeres que lloran en silencio,
de gente que clama por la muerte porque sufre mucho, de gente que abraza la muerte. Como ¿no? Mararico cuando Exactamente, recibe el lanzazo. ¿no? Exactamente. ¿Por qué se llama doquier? Porque es la vida, ¿no? Porque a pesar de que ese personaje está limitado por las 4 paredes de su salón, ni siquiera en su casa, está limitado por eso, pero es un ojo vigilante sobre todo lo que pasa en la ciudad. A pesar de ese límite, a pesar de esa movilidad impuesta, la vida está por doquier. Y es cuando pasa todo lo que pasa que el personaje decide abrir la puerta de la ciudad, ¿no? Y ahí encuentra la vida. Claro, que qué es lo que pasará no lo sabemos, ¿no es cierto? No, claro. No, lo único que yo puedo decir es eso de la mano sobre el picaporte y de ese otro, de Moisés Urregui viendo lo que pasa, espantado ante esa persona que pasa por el negocio de las hierbas, ¿no? Yo dije que eras prócer rosarina. Dije en la presentación, prócer rosarina. ¡Qué exageración, Osvaldo! Además de escribir doquier, organizás cosas fabulosas en Rosario. Contame cuál está más cerca. Y ahora nosotras no pudimos hacer el tercer encuentro internacional de escritoras porque faltaba plata. Pero por suerte encontré gente maravillosa en un lugar maravilloso que es el Malva, que propuso un congreso ya no internacional, pero sí americano, es decir, latinoamericano, de escritoras que se va a hacer en octubre, ¿no? El Malva, Constantini, acá en Buenos Aires, pero no en Rosario. No y sí, porque interviene también el Centro Cultural Bernardino Rivadavia de Rosario y además estamos tratando de que el último día de ese congreso sea en Rosario. ¿Cuánto tiempo te llegó a escribir doquier? Y creo que casi 2 años, porque claro, a mí hay libros que me han llevado 5 años, pero ahora tengo las computadoras, desde hace 10 años tengo la computadora y no necesito 5 años. Con 2 está bien, creo que fueron casi 2 años. Dentro, digamos, de otras novelas, la ubicás como distinta, ¿no? Bastante distinta. Y sí, yo creo que es distinta. Bueno, las otras también son distintas. No, pero digo, no pertenece a la literatura por supuesto, de fantástica, fantasía, ni nada por decir, el es otra cosa. Sí, pero de todas maneras, la huella de la literatura fantástica es muy fuerte y yo no me puedo desembarazar de eso. Es decir, la presencia de Polibio, o de Alarico, claro, o de, en fin, o de las estrellas, es muy cuenta que la huella de la literatura fantástica está allí. Es una auténtica Gorodischer. Sí. Dedicada como siempre a Goro. Claro. Goro, El Goro está allí, porque si no se ofende. Si no te raja. Claro, yo tengo miedo bárbaro. Gracias, Angélica. No, gracias muchas gracias. A leer doquier, a leer cualquier libro de Angélica Gorodischer, no solamente doquier, cualquier libro que tome Angélica Gorodischer, se encuentra con una escritora. Y encontrarse con una escritora no es poco, es mucho. Enseguida volvemos. No se llega a ir que viene el escritor mediocre. Enseguida el más mediocre de los mediocres aquí en el refugio. Enseguida volvemos. Bien, conté hoy, al principio del programa, que fui al Teatro Colón al primer programa del homenaje a Piazzolla a 10 años de su muerte. Obviamente me fascinó, yo soy particularmente fanático del Sexteto Mayor, que están en Alemania, ahora los invité, pero hoy están en Alemania, el domingo tocan en Alemania, como parte también de este gran homenaje a Astor Piazzolla. Fui con un entendido que sabe muchísimo de música, que es el maestro Andrés Cassac. ¿Cómo le va, maestro? Gracias porque quería, fíjense que cuento todo, quería que me explicara el Piazzolla sinfónico, que mucho no lo entiendo. Así, se lo digo de entrada. Entonces me lo explicó Cassac. Quiero presentar también a María Susana Assi. ¿Qué tal, María Susana? Autora de este libro que es realmente un esfuerzo impresionante de datos, de estudio, un libro muy, muy riguroso. Y Oscar López Ruiz, a quien yo conozco como músico, como un gran músico, excelente músico. Muchas gracias. Pero Cassac, siempre Cassac, salvándome, me dice, mira que escribió Piazzolla, loco. Así es, sí. Entonces, que traigamos el libro,
qué mejor. Horacio Malvicino se fugó, yo lo anuncié al principio del programa, se escapó, se fue, tenía un ensayo, el hombre salió corriendo, no esperó, una pena, realmente, Así fue. una pena. ¿Es cierto que Piazzolla daba opiniones tan fuertes sobre todas las cosas? Y sí, era un vehemente, apasionado, defendía su música, era su expresión, su talento mayor. Y bueno, ¿cómo no defenderla en un país que siempre estaba atacado y atacado porque rompió el paradigma imperante en su época? Así que él se sentía reconfortado afuera con sus pares que sí reconocían su música, pero la Argentina fue durísima con él. Y la sociedad argentina, desde los músicos y la audiencia, fue muy, muy duro. Tuvo algunos seguidores, iban creciendo con el tiempo, y sobre todo como pasa en la Argentina y desde los inicios del tango, cuando a alguien le va bien afuera, entonces acá en la Argentina es aceptado. Cuando a Piazzolla le empezó a ir muy bien afuera, a partir del 80, bueno, fue más fácil su aceptación. De todas maneras, siguió siendo discutido esa discusión absurda que si es tango o no es tango, es vivir en Buenos Aires o en la capital. ¿Es federal. verdad que a Malvicino lo amenazaron por incluir la guitarra eléctrica en una formación tanguera? Sí, recibía llamados telefónicos y claro, la guitarra eléctrica nunca antes se había incorporado. Sí, otros instrumentos, era un instrumento del jazz, entonces ¿cómo juntar el jazz y el tango? El jazz le iba a sacar mercado al tango. Oscar, ¿qué significa Piazzolla para vos, con toda la historia que tenés con ¿Qué te Piazzolla? parece? Significa el privilegio de haber vivido, tocado, vivido y compartido tantas cosas, tantos años al lado de un tipo de tal categoría, de tal talento. Yo, como digo en mi libro, a veces sí, a veces no, depende de cómo me agarre el día, pero no me atrevo a llamarlo un genio, porque me parece que la palabra genio está muy devaluada, es una palabra que hay que tener mucho cuidado en usarla. Pero es indiscutible que Astor inventó un género de música. Digamos, yo, más allá de la discusión de si es tango o si no es tango, yo insisto, y creo que es notorio, que tiene profundas raíces tangueras. Astor era un tipo que amaba el tango, pero me parece que hay, digamos, hay jazz, hay tango, hay folclore, hay, no sé, música andaluza, cantejondo y Piazzolla. Y música clásica. Y Piazzolla, un Andrés, género de música, ¿no? A propósito de esto, María Susana Assi, en el libro vos hablabas precisamente de los primeros años de vida de Piazzolla entre Mar del Plata y después en Nueva York. Y en Nueva York, donde él se imbuye de a poco en otras músicas, como por ejemplo quizás cierto interés por el jazz, cierto interés por la música clásica. Yo lo que te quería preguntar es cómo va a definir finalmente su propuesta musical estos años de su infancia en Nueva York, esta búsqueda quizás de otros géneros también, que después también va a estar buscando el tango, pero digo, esta cuestión con el jazz, con la música clásica. Hasta en el libro relatás que estuvo de alguna forma cercano a la música klezmer. Sí, es así. Y bueno, el jazz lo llevó siempre incorporado toda su vida, desde Nueva York, y cuando incorporaba elementos del jazz en su música, y acá en Buenos Aires, que escuchaba cuánto disco llegaba, y cuando vivió en Nueva York en el 58 y 59, y estuvo muy cerca del cool jazz, que bueno, para los jazzistas tradicionales... Y grabó un disco que se llamó Jazz Tango. Sí, que es un abominó. horror. Sí. Esa es la famosa foto también donde está vestido como compadrito, ¿no? Donde se lo ve con Juan Carlos Copes en el año 58 y No, 59. otra cosa. En Puerto Rico es otro tiempo. Eso, en Puerto Rico él estaba acompañando a Copes ahí. Pero que es una foto que él también abominó, ¿no? Sí, Claro, lógico. No tocó así, fue una foto para la publicidad. Claro, Exacto. que no le había gustado. Y bueno, después lo invitó a Jerry Mulligan a tocar con él en el 74, después a Kerry Burton en el 86. En el primer caso, él fue hacia Jerry Mulligan. En el segundo caso, lo trae a Kerry Burton hacia Piazzolla. Y al final, en el 89, cuando hace, por ejemplo, Camorra 1, es tango puro. Ahí no hay una gota de jazz. Ujú. ¿Cómo era Piazzolla? Recién hablaba Osvaldo, hacía alguna referencia, pero las declaraciones de Piazzolla a veces uno encuentra como ciertas contradicciones, cierto fanatismo en algunas declaraciones que vos relatás en el libro. Fanático. Por Carlos Gardel. Quiero decir, Piazzolla en algún momento habla bien de Gardel, incluso su encuentro de de... fanatismo eso. Yo lo que quiero decir es lo siguiente, como que Piazzolla tenía como cierto interés por Carlos Gardel, a quien conoció de joven. Entonces, Gardel cantaba muy bien. por supuesto, pero en otras declaraciones también incluso lo llegó a criticar. Entonces yo lo que te preguntaba era si era contradictorio Astor Piazzolla en sus declaraciones. Muy contradictorio. Muy contradictorio. Muy contradictorio. Te podía contar la misma cosa con 5 minutos de diferencia, absolutamente distinto. Y no mentirte, porque el asunto era que no mentía. Era muy imaginativo. Vas a decirlo, ¿sabes? A mí me contó una versión, por ejemplo, de cómo compuso el Adiós Nonino, que yo cuento en mi libro, que por supuesto parece ser que difiere absolutamente de cómo fue en realidad, ¿no es cierto? Y que siempre el hijo de Astor me decía, no, los hijos de Astor me decían, no, pero eso no es así. Bueno, a mí lo que me contó, yo lo cuento lo que él me contó.
son tipos muy especiales. María Susana, ¿cómo trabajás la vida privada de Piazzolla en tu libro? Y bueno, la vida privada, empecemos que Astor es un músico y su vida privada, la directriz en su vida es la música. Entonces, sacrificó su vida privada, su vida familiar por la música, sacrificó su parte económica, incluso su salud por la música. Para tratar su vida privada fue fundamental la colaboración de los miembros de su familia, de su primera esposa, de The Wolf, de sus hijos, de Ana y Daniel, de Amelita Baltar, obviamente, con quien compartió 6 años y medio, y de Laura Escalada Piazzolla, con quien estuvo 16 años. ¿Todos colaboraron? Todos, absolutamente, con gran generosidad y mi mayor reconocimiento a todos ellos. Sin ellos este libro no existiría. Cuando haces la música, cuando tocas a Piazzolla, cuando te acercás a Piazzolla, ¿qué respuesta tenés en las distintas edades? Digamos, la gente más joven, la gente mayor. Bueno, la gente más joven siempre fue la más cercana, la más entusiasta, ¿no? Porque además Astor ponía mucho. Astor siempre decía que a él le interesaba a la gente joven porque si a la gente joven, digamos, no le interesaba su música estaba muerta. Eso decía siempre Astor, ¿no? En el libro, en Piazzolla, Loco, 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 contás muchísimas anécdotas de estos 25 años junto a él. Te quería preguntar algunas, si podemos repasar algunas de las anécdotas más representativas de Astor. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuál te parece alguna? ¿Cuál de las anécdotas? ¿Vos que leíste el libro? Bueno, lo leí en algunas. Bueno, vos contás, por ejemplo, que en algún momento él contaba que había más gente, digo, de las dificultades incluso de Astor, quizás no tanto como anécdota de su personalidad, pero que había más gente arriba del escenario que abajo, que Astor le hizo como cierta referencia. ¿No? Digo, las dificultades de Astor. Sí, pero las dificultades, sobre todo al principio, ¿no? Después no es que haya sido más aceptado, no es que en este momento sea más aceptado que antes, es más tolerado que antes. Antes había no aceptación e intolerancia. Yo cuento en mi libro que nosotros, cuando yo empecé a tocar con él, que tenía 22 años, o sea, éramos como boxeadores. Sí. Porque a Astor le venían... 22 años tenía cuando empezaba a tocar Piazzolla. Le venían a pegar, le querían pegar. No era cuestión de que no le gustaba la música que hacía. Le querían pegar. Y él como le encantaba agarrarse a piñas, ¿viste? Entonces, pero tenía que defenderse además. Pero le venían a pegar porque, digamos, porque hacía la música que hacía. Digamos, porque al dios tango supuestamente lo bastardeaba. Mira, hay una anécdota que yo cuento ahí, tiene palabras fuertes, pero si la puedo contar es muy representativa, ¿no? De lo que contala. Estábamos tocando en el Tucumán 676, que fue un lugar que en el año 62 se hizo especialmente para Astor. Un lugar muy lindo, en un primer piso, chiquito, que habrían 100 personas a lo sumo. Precioso, decorado, muy lindo lugar. Entonces tocamos ahí mucho tiempo y tocábamos todos los días en esa época, ¿no? No era como ahora que tocas los sábados y si tenés mucha suerte y si sos mucho talento como Lelutier toca los viernes, ¿viste? Claro. No, en ese momento tocábamos todos los días y entonces estábamos tocando un día precisamente a Dios Nonino y era un arreglo viejo, el primer arreglo que hizo Astor para el quinteto de Dios Nonino, donde él se quedaba tocando el tema principal, acompañado por la guitarra y por el contrabajo, ¿no es cierto? El piano y el violín no tocaban. Entonces yo estaba acompañándolo y frente a mí, así como a la distancia de la pared allá, tenía la escalera que subía desde la calle, y veo un tipo subir, borracho estaba el tipo, ¿viste? Y se venía, y es esa cosa que vos estás tocando, ¿viste? Y yo veía que el tipo se venía y se vino. Y Astor, que tocaba con los ojos cerrados, parado, tocaba Astor siempre, ¿no? Con los ojos cerrados estaba tocando, él se le puso a esta distancia, así, el borracho, y le dice, che, hijo de puta, tócate un tango. Entonces Astor sacó la mano izquierda del bandoneón y le hizo, le pegó una trompa, lo levantó en el aire, el tipo se cayó arriba de la mesa y quedó muerto, porque vos imaginate el impacto. Hay que ser músico para entender eso, ¿no? Y vos estás tocando y muy violento, un tipo en el medio de tu porque se podía haber ido la persona en vez de molestar a Piazzolla, se podía levantar e ir, digo, tenés que ser no Piazzolla violento, sino violento el que sube al escenario y lo agrede. ¿Te parece poca violencia eso? Por eso digo, él respondió a la violencia terrible que no era solamente. Pero es lo que estoy diciendo, esto, que qué violencia, porque se podía haber ido, es decir, bueno, me voy, no aguanto más esta música, terrible. Me voy, chao. No, pero el tipo no estaba, él vino a decirle eso a Astor, ¿me entendés? No es que estaba sentado en el boliche escuchando la música de Astor. No, él subió, se ve que desde la calle se escuchaba la música, el tipo subió
a decirle esa barbaridad. ¿Qué ibas a decir, María Susana? Que por ejemplo Borges estaba escuchando la Piazzolla en Córdoba y dijo, hoy me voy porque no tocan tangos. No, así que se fue. Eso dijo Bueno, Borges. pero Borges con la música Sí, tenía, Borges la con la misma, música, tenía la le cantaba habilidad de que milonga, Astor, punto. la misma habilidad que Astor para escribir cuentos. Sí. Bueno, Ahora- hay un disco precisamente que graban juntos, vos contás en el libro, Sí, fantástico, el tango, que está Fantástico, también con Borges, es maravilloso. Medina Castro, participa de Estaba Borges, cuando Astor escribía sobre los poemas de Borges, cada tanto lo iba a buscar a la casa, lo llevaba a la casa de él y el piano le tocaba y la mujer de él, de la primera mujer de D, le cantaba los temas, ¿no es cierto? Para que el tipo para que Borges se fuera enterando de lo que estaba haciendo Astor. Cuando llegó el momento de la grabación, el que cantó esos temas fue Edmundo Rivero, maravillosamente, además, fantástico. Y entonces un día estábamos grabando con Rivero en unos estudios que no sé si existieran más, que tenía una compañía muy importante en la calle Córdoba, entre Maipú y Florida, y estaba Borges ahí, sentadito, ya casi se iban a ser, pero estaba en el 65, ¿no? Sentadito con su bastón, impasible, inmutable. Y nosotros entrábamos, salíamos, y en un momento dado hacíamos una toma, suponete, y íbamos a escuchar al control a ver cómo había salido la toma, a ver si nos gustaba. Y en un momento dado, bueno, fuimos al control y estábamos escuchando yo creo que era Don Nicanor Paredes o alguna de esas cosas, ¿no? Esas milongas preciosas, ¿no? De Borges y Piazzolla. Y Astor no aguantó más y dice, bueno, Borges, ¿qué le parece eso? Dígame algo, ¿qué le parece? dijo Borges? Y entonces Borges, sin inmutarse, dijo, no sé, está bien Piazzolla. Dice, pero ¿qué quiere que le diga? A mí me gustaba más la chica. Eso delante de Rivero, ¿viste? Ahí nos dio un ataque de risa, todos nos morimos. Terrible. A mí me y nos pasó- fuimos a tomar un café, ¿viste? A mí me pasó exactamente al revés que a los tangueros. Yo de adolescente descubrí a Piazzolla y a partir de ahí siempre escuché a Piazzolla. Claro, correcto. Y cuando fui grande descubrí el tango. Sí, a mí me pasó otro lo mismo. tango. A mí me pasó lo Digamos, es más, fui a aprender a bailar, pero Sí. de grande, te digo, A mí me el pasó año igual. pasado. Pero yo primero descubrí a Piazzolla. A mí me pasó igual. Y esa era la música que me fascinaba. Y yo empecé a amar al tango gracias a Astor. Ahora, es increíble. Porque nosotros cuando íbamos de gira, él ponía siempre la radio, ponía el No. Pugliese, que yo, no, saca eso, ¿sabes? Y él decía, Y ahí Flaco, ¿cómo ponía- no te va a gustar esto? Entonces, en los hoteles, cosa que nadie sabe, y yo tuve ese privilegio, él sacaba el bandoneón, porque compartíamos la habitación, ¿no es cierto? Y se ponía a tocar. Se ponía a tocar. ¿Y cómo no te va a gustar esto? No. Yo lo que decir, tocado así, claro que me gusta eso. Andrés, algo breve. Yo dale. quería decir nada más breve, que es Dale. increíble cuando uno escucha estas anécdotas, los problemas que tenía Piazzolla para mostrar Terrible. su música. Hoy lo piensa, sobre todo cuando ningún joven o nadie prácticamente discute su música y cada vez se siente más la influencia de Piazzolla. Digo, sobre distintos géneros, incluso distintas personas homenajeando a Piazzolla, mencionándolo, Spinetta en algún tema, los fabulosos Cadillac, dentro del tango, dentro de la música clásica, cada vez más discos están dedicados a la música de Piazzolla. Sí, Bien, pero pasa... se acabó el tiempo. No, digo, pasa como con Borges, ¿eh? Todo el mundo lo menciona, Sí, pero nadie lo lo lee, claro, o lo lee poca Igual, gente. claro, exacto. Bueno, María Susana, muchas gracias por venir. Gracias, Osvaldo. Tu libro es fantástico. Tenemos, por supuesto, el libro de Oscar López Ruiz aquí. Hay otro aquí que no sé cuál es, que es de Natalio Borín. Digo, no sé Ah, cuál muy es porque bueno. lo trajo, El reportaje, lo trajo Andrés. Gracias, Andrés Casaque. Gracias, Oscar López No, Ruiz. gracias a Y por ustedes, supuesto, por gracias, favor. María Susana. Gracias a ustedes. Escuche a Piazzolla, lea los libros de Piazzolla, disfrute a Piazzolla. Para mí es un grande. Iba a decir es lo más grande que hay, pero eso me lo reservo para Boca. Enseguida volvemos. Bien, Gutiérrez, uno podría decir, como dije al principio, que es bastante mediocre como escritor. Tiene una vida mediocre Gutiérrez, tiene una vida mediocre, porque el pobre, por ejemplo, tiene sexo por internet, es muy temeroso, es bastante temeroso, odia a los correctores y escribe por encargo, lo que le den. Tiene que comer, también es verdad que tiene que comer. Ahora le voy a preguntar a un muy buen escritor, ¿por qué construyó un personaje
tan mediocre y tan bien hecho además. ¿Cómo te va, Vicente? ¿Qué tal? ¿Cómo andás? ¿Bien? Bueno, bien, bien. No, vos sos muy talentoso. Vamos a ser claros, no quiero confusiones, ¿viste? Después dicen, acá hay una confusión, no hay ninguna confusión. Una Vos cosa sos- es Gutiérrez, otra cosa Vos sos un excelente escritor. Que odias a los correctores con toda tu alma, porque Sí. el personaje te los odia y algo tuyo debe haber. Algo tuyo debe haber. Es más, yo sospecho, pero no lo puedo probar, que alguna vez habrás tenido que escribir por encargo. Sí, sí, sí. Ah, no lo cuentes, no lo cuentes. No tengo lo ningún cuentes, empacho. porque, ahora quiero decir, y hablando muy en serio, es fascinante la novela. Uno no puede parar de leerla, no sé, tiene un minuto, sigue a ver cómo termina, qué le pasa a este personaje. Y ha creado un personaje que se sostiene a lo largo de todo el texto. Y también hay otros personajes, ¿no? Ivana, por ejemplo. Esa extraña mujer que alguna vez fue En su realidad novia. nunca aparece Ivana, No, aparece una sola vez y Aparece, muy fugazmente. Sí, e incluso no Muy se sabe bien si fugazmente. es ella, ¿no? Y después las cosas que él escribe, pobre, ¿no? Él escribe lo que le dan, tiene que haber sangre, no pensar, mucha Bueno, acción. vos me dijiste si alguna vez, cuando yo viví en España, en mi primera época, me gané la vida escribiendo libros por encargo. Ah, Y hay un momento en la novela en que él viaja, yo en ese momento estaba trabajando en Bruguera. Y hay un momento en la novela en que yo lo cuento, y me pasó a mí, se entregaban los lunes también los trabajos. En aquella época no había computadora, entonces tenías que escribir y entregar el lunes, una primera parte. Se entregaba el lunes porque te pagaban el lunes, contra entrega te pagaban. Y yo iba en el ascensor, entonces tendría 35 años, o poco más o menos. bueno, ayer, Era la semana pasada, sí, sigamos. hace unos días. Sigamos. Y junto a mí iba un señor de 60 años, con todo el aspecto tal como lo cuenta, con los originales. Y era un escritor por encargo, digamos, era Gutiérrez de alguna manera. ¿Y te llamaste alguna vez Bill Ryan, Giovanni Storza, John McNeill? Yo era Tomás Baeza. Tomás, es otra cosa. Y entonces pensé, diablos, yo puedo convertirme en este tipo dentro de algún tiempo. Y ahí dejé de escribir por encargo, empecé a pensar en buscarme otro trabajo. Ahora, este libro también es una crítica, discúlpame, yo sé que no vas a estar de acuerdo, pero no importa, a la industria editorial. Sí, sobre todo a esa industria editorial, la productora de bestseller, esta editorial, extraña editorial, dirigida por este no menos extraño Maravini, que es un personaje medio siniestro. Muy extraño, que no Maravini. entiende nada, es inculto por donde lo mire. Y también la vecina al segundo. Claro, Sí. bueno, porque Gutiérrez ahí está un poco el key de la novela, es una criatura mirada todo el tiempo, siempre ha sido mirada. Y él, bueno, no voy a contar el final, pero él lo descubre después. No, el final es sorprendente, le cuento. No llegue a irse porque crea que queda fuera, no queda fuera. Gutiérrez es apasionante porque hay mucha gente que escribe libros por encargo, hay mucha gente sola. Igual hay una reflexión de Gutiérrez que no la encuentro ahora, siempre me pasa lo mismo, ¿no? En vez de traer todo marcado el libro con papelito, hay una reflexión de Gutiérrez donde digamos, no de Gutiérrez, del narrador, ¿no? Donde se dice, bueno, Gutiérrez tiene una vida mediocre, pero ¿y por qué no? Y también Maravini, y también Ivana. Y uno podría decir, ¿y por qué no uno? Claro, Quiero decirle, finalmente todos tenemos vidas mediocres y vidas por momentos a lo mejor interesantísimas. Pero ¿no? fíjate que ahí hay un detalle en Gutiérrez. Gutiérrez, a lo largo de toda la novela, nunca se queja de su vida. Él tiene la ambición de escribir en la novela auténtica. Nunca se queja de su vida. Es decir, algo así como si aceptara todo lo que lo rodea, su vida mediocre. Él no tiene conciencia. Recordá que hay un momento en la novela en donde él sabe que por medio de una estadística de una universidad de Estados Unidos se puede saber si alguien es realmente feliz o no. Y él perdió el número ese, pero sabe que quiere saber si es feliz, no sé. Y lo que sí se advierte es que a lo largo de toda la novela que él nunca se ríe, nunca sonríe. La única sonrisa que tiene Gutiérrez es al final, cuando se va de la historia. Gutiérrez se preocupa cuando pierde o puede perder el trabajo. Es decir, se preocupa con cualquier cosa que cambie su rutina. Dar una vuelta a manzana sanitaria, porque así mueve el cuerpo, ¿no es cierto?
se preocupa cuando hay algo, Claro, que algo rompe, que cambia, ¿no? Él tiene un orden Es establecido. decir, no podría vivir en la Argentina, aunque vive en la Argentina. Sí, claro, eso es Argentina. Digo, no podría vivir, Sí. ¿no? El pobre Gutiérrez. Bueno, imagínate. yo si es una Argentina, por eso a mí me preguntan de pronto en qué tiempo sucede, y yo pienso que sucede en un futuro. Esa es la Argentina, pero yo me cuidé mucho de que incluso los personajes que rodean a Gutiérrez son medios robots, gente que ya ha aceptado el sistema, que tiene una vida así organizada, que no cuestiona nada, no hay ningún piquetero en la novela, ni nada por el estilo, así, parece que todo estuviera bien. Lamentablemente está horrible todo, ¿no? Pero Gutiérrez y el resto de lo que los rodean no tienen mucha conciencia de Te eso. pregunté algo que no me contestaste, que era, ¿por qué odias tanto los correctores? Por ejemplo, ¿dónde están los correctores? Es decir, una de las preguntas que se hace el personaje es ¿dónde están los correctores? Porque según el personaje no se puede cruzar con el por el escritor, contrato, porque inmediatamente corre peligro el puesto del escritor, no del corrector. El corrector es, No del corrector. la gran figura, está por encima de todo. Es más, se dice, nadie conoce a los correctores. Yo doy un dato que es un dato histórico. Dice el único dato que hay es que los correctores tal vez son rengos. Esto no es una mentira. Yo conozco correctores que no son No, rengos. perdón, pero Botana, el célebre Botana, Diario Diario Crítica. tenía dos, tomaba irremediablemente en los tiempos de su diario a aquellos que fueran, los contrataba para trabajar, aquellos que fueran refugiados de España. Todo español refugiado tenía trabajo en crítica y todo rengo tenía trabajo en crítica. Por consiguiente, dicen los que trabajaron en aquella época que por regla general los correctores de crítica eran rengos. Porque cuando llegaban al diario, era rengo, venía a pedir trabajo, bueno, no lo podía poner de cadete o tal vez de ascensorista, pero sí lo podía poner de corrector porque es una tarea que se aprende rápido. Sabes que esto te cuesta un juicio con los correctores, ¿no? ¿Sabes? Casi no lo tenés existe claro, ¿no? ya. O sea, Ahora con el tema de la informática, viste que los diarios y revistas han quitado ¿Te los correos. corrigen la novela? No. Sí, bueno, acá pasan cosas muy divertidas, no corrigen, son muy respetuosos. Vos fíjate que esta novela está editada en España. Claro, en España y en la Argentina. Y en la ¿no? Argentina, está doble edición. Pero en ambas ediciones, al final, yo hago una serie de agradecimientos, entre ellos, esencialmente, las reuniones de los sábados a la tarde en lo de Gracia Sala, el siestáculo. Y yo, fíjate, pues mi memoria es peor que la tuya. En el siestáculo está Horacio Sala. Exactamente. Y yo por ahí digo, esta es la edición española y la edición argentina, dice, allí en compañía de abundante café y factura recién horneada, digo que a las tardes nos encontramos, para un español, factura recién horneada es recién horneada chorizos, morcilla. En España, factura se le llama a aquellos elementos que se saca lo que acá ni siquiera las siglas, de alguna manera las achuras, los chorizos, todo eso. Así que un español puede pensar, pero este está loco, toma café a la tarde mientras come chorizos al horno. Bueno, igualmente, el sábado a la tarde es el horario de mi programa de radio, lo cual ya me están ofendiendo. Que No, te oímos. Y en más de una oportunidad entramos. Sí. Bueno, yo te felicito porque realmente es un libro que me atrapó muchísimo, realmente muchísimo. Vicente Batista es Premio Planeta, es alguien importante. Yo me acuerdo, ¿cómo se llamaba esa? El final de la calle. El final de la calle. Y otro que me gustó mucho, como tanta gente. Que anda por ahí. Anda por ahí. Me gustan los cuentos. Me gustaron mucho los dos. Sí. Y esta novela la devoré, como bien te alcahuetearon, Sí, botones, me agarraron el subte leyendo la novela. Así que la recomiendo muchísimo, realmente la recomiendo. Va a encontrar un personaje y es poco frecuente en la literatura argentina tener un personaje, seguirlo hasta el final y que uno esté muy atento a ese personaje. Gutiérrez, Aseca, Vicente Batista. Gracias, Vicente. Gracias a vos. Enseguida volvemos, todavía hay mucho más en el refugio.
Bien, como siempre, al final del programa tenemos el efecto dominó, es decir, que queda poco tiempo para el último bloque. Sara Cohen, Corina Abadi, ¿cómo les va? Muy bien. Y te escucho con toda atención, tenés Bueno. como un minuto para hablar. Bueno, ¿no? gracias, Podés gracias. explayarte, Osvaldo. no sé cómo, Sí, dale. bueno, voy a referirme al libro Poetas portugueses y brasileños, de los simbolistas a los modernistas. Este libro es una antología bilingüe muy ambiciosa, del cual el gestor fue José Augusto Seabra, que fue diplomático acá, embajador, que ahora ya no está más en el país. La selección, este libro tiene textos maravillosos, una selección de poetas excelentes, pero tiene un problema posiblemente, que es un libro en el cual trabajaron muchas personas, y hay un proyecto, yo te diría, de integración. Es un proyecto también político este libro, en el sentido de que trabajaron en Brasil, eligieron los poetas brasileros y también hicieron la traducción. De los poetas portugueses que eligió Seabra, Rodolfo Alonso es el traductor. Es muy, muy interesante la selección de poetas portugueses. O sea, los textos son muy buenos. El libro tiene algunas fisuras porque tiene una intención de integración que más allá de los textos no logra totalmente tener una coherencia. De todas maneras, los textos son excelentes, los poetas seleccionados son muy buenos. Rodolfo Alonso, desde ya es el primero que hizo traducción de Pessoa en la Argentina, en la edición de Fabril, hace muchísimos años, en los años 70. Comentario crítico de Sara Cohen. Corina Abadi. Cumplimos, Osvaldo, tarde, a último minuto, pero llegamos a poder enviar cámaras al Museo de Arte Moderno. Venimos anunciándolo hace 3 semanas, para ver una exposición extraordinaria, que son las últimas tendencias, y no solamente porque es extraordinaria la obra en sí y la exposición, sino porque es una donación. A partir de ahora esas obras forman parte de nuestro patrimonio. Estamos viendo la obra de Fabiana Barreda, La Casa Rosada, y bueno, ya vamos a ver los políticos que están muy bien representados dentro de la Casa Rosada. Nos vamos a sentir seguramente identificados con aquella idea de que se vayan todos porque están los dinosaurios. En fin, más allá de comentar cada obra en particular, que hay muchas y muy buenas, hay 140 obras de 64 artistas, quiero destacar lo importante de esta convocatoria de Laura Buchelato, el gesto de haber elegido ellas las obras y haber elegido también la generosidad de los artistas, que una vez más son sacrificados, porque normalmente este tipo de obras de esta calidad se venden a coleccionistas, se venden a museos. Bueno, en este caso han sido donadas una vez más. También Arte Fotográfico Argentino fue una colección donada por los artistas, también la DCI. En fin, tiene mucho mérito. Antorchas, como siempre, aportó lo suyo para poder montar las obras, trasladarlas, para hacer el catálogo. Es realmente muy, muy bueno y vale la pena sacarse el sombrero y aplaudir. Muy bien, gracias Corín. Nos vemos el sábado próximo. Gracias, Sara. Bueno, vale. Se publica tu libro pronto, ¿no es cierto? Sí, yo espero que me entrevistes, Osvaldo, y no me digas un minuto. No, como 10, como 8. Bueno, se termina el programa, como siempre, cuando se termina el programa nos quedan cosas. Cuando viajé a Rafaela, les quiero mostrar, solamente mostrarlos, un libro cuyo nombre es Susurros, de Elda Mazzoni, de Rafaela. Otro libro, El Matete, de Héctor Puig, todos escritores de Rafaela, que por supuesto aquí no se conocen todo lo que deberían conocerse. Edgardo Peretti, Félix el Sacristán del Diablo, Septiembre Azares, otro libro que tenemos aquí en nuestras manos, Escalera de Papel, o sea, todos libros de Rafaela. Fíjense cuánto que se escribe, y por supuesto que vamos a seguir mostrando libros de Rafaela en el programa. Pero les quiero hablar ahora muy brevemente de una película, Sammy y yo. Varios interrogantes. ¿Por qué es necesario crear un personaje tan cercano a Woody Allen como el que interpreta Ricardo Darín, que lo hace muy bien porque es un gran actor? Sammy es un neurótico tradicional al estilo de Woody Allen. Responde cosas como, ¿qué haces?, le pregunta un personaje, y él responde, sufro y en los momentos libres escribo. Es de familia judía, tiene una mamá que es la típica Irish Mame que hace genitrailes. Angie Cepeda es hermosísima, sin ninguna duda, y tiene mucha gracia en la película. Pettinato es el locutor que de pronto es reemplazado por el más tímido y el absurdo Sammy, que ahí lo vemos en pantalla con Alejandra Fletcher. La pregunta que hago a la película de Miss Lewis, que es buena película, para mí es buena, no digo que sea muy buena, no digo que sea genial, pero es buena, ¿es necesario estar tan cerca de Woody Allen, tan cerca de Woody Allen,
Es una especie de Woody Allen argentino, el personaje de Darín. Por momentos la película es muy divertida, es entretenida, en muchos momentos, hacia el final se cae. Hacia el final el guión se ve que necesitan terminar, entonces se apuran y se va cayendo la película. Sin embargo, es una buena película argentina. Es entretenida, es divertida y hay un personaje que está muy cerca, como decía recién, de Woody Allen. Eduardo Milewis, que había hecho La vida según Muriel, evidentemente es un director con talento, con capacidad. Y Darín es Darín. Darín es un gran actor, sostiene toda la película. Y Angie Cepeda, qué rica que es, qué hermosa, qué ángel que tiene Angie Cepeda. Esto es lo que pienso. Señores, les envío un abrazo, nos reencontramos, por supuesto, el próximo sábado aquí en Canal 7 a las 6 de la tarde. Gracias por elegir el refugio. ¿Por qué cayó la Argentina? Imposición, crisis y reciclaje del orden neoliberal, de Julio Cebares. Un libro indispensable para entender la situación actual del país a través del análisis del orden político-económico que rige desde la dictadura militar. ¿Por qué cayó la Argentina? Publicó Editorial Norma. El lobo estepario, de Hermann Hesse. En una nueva traducción y con una autobiografía inédita, El lobo estepario es sin duda la obra cumbre de Hesse, premio Nobel en 1946 y uno de los más grandes autores alemanes de culto que Sudamericana publica en julio, celebrando el 125 aniversario de su nacimiento. Calidad garantizada. Confiabilidad terapéutica. Respaldo científico. Precios justos. Pago. Ética al servicio de la salud.